el diferencial de la curva de tipos acaba de aumentar en un punto porcentual completo saliendo de una inversión de la curva. La última vez que esto sucedió fue en 2020, durante la recesión del COVID-19. En el pasado ocurrió a finales de 2007, rumbo a la gran crisis financiera, y previamente sucedió en 2001, cuando nos dirigíamos hacia el estallido de la burbuja.com. Cada vez que la curva de tipos ha hecho algo parecido, tuvo lugar durante una recesión o poco antes de que comenzara una, y eso incluye la Gran Depresión, cuando la curva del diferencial de tipos se incrementó en un punto porcentual completo en octubre de 1929, justo el mismo mes que marca el inicio de la Gran Depresión. Sí, sí, amigo, ya hemos escuchado esa historia antes, me pueden decir. Cuando la pendiente de la curva de tipos se hace más pronunciada, se supone que la recesión debería de comenzar. Pero, ¿dónde está la recesión a día de hoy? El crecimiento del PIB en Estados Unidos sigue manteniéndose en un saludable 2%, según los datos del gobierno. El mercado laboral permanece relativamente fuerte. Y en caso de que no confiemos en los datos del gobierno, podemos girar la vista hacia el mercado de valores. Está en niveles máximos históricos. No es, en realidad, algo que típicamente asociaríamos con una recesión, ¿verdad? Quizás este fantástico indicador, la curva de tipos, que fue descubierta por el señor Campbell Harvey en la década de 1980, está finalmente muerta. Quizás sea el momento de despedirse de la impecable trayectoria predictiva de la curva de tipos. Intentemos averiguar si ya hemos llegado a ese punto. En primer lugar, un breve resumen sobre lo que significa la curva de tipos y por qué una pendiente pronunciada de la curva de tipos coincide con una recesión. La curva de tipos toma el rendimiento de los bonos de largo plazo, como el que se obtiene de un bono del Tesoro a 10 años, y el rendimiento de los bonos a más corto plazo, como el que se obtiene en una nota del Tesoro a 2 años, y proporciona la diferencia entre ellos. Así es como se ve. Este es el rendimiento de un bono a 10 años menos el de una nota a 2 años. En la mayor parte del tiempo, el rendimiento del bono a 10 años es superior al rendimiento del de 2 años, por lo que la curva de tipos se sitúa por encima de cero, lógicamente. Pero a veces el rendimiento a 10 años se vuelve inferior al rendimiento a 2 años, y eso es lo que se llama una inversión de la curva de tipos. Esto último suele suceder cuando la Reserva Federal aumenta el tipo de interés del dinero. La Fed controla los tipos de interés a corto plazo y así pueden hacer deliberadamente que la curva de tipos se invierta. Esto es lo que se llama comúnmente política restrictiva, terminología que quizás usted haya escuchado en boca de los miembros de la Fed. Ahora bien, por razones que no vamos a detallar en este vídeo, la política restrictiva no es buena para la economía. Hace que los bancos en los Estados Unidos dejen de conceder préstamos y en cada ocasión que ocurre conduce indefectiblemente a una recesión. Y ahí es donde entra en juego el aumento de la pendiente de la curva de tipos. Sucede cuando la curva de tipos está saliendo de una inversión porque la Reserva Federal comienza a recortar los tipos de interés como reacción a que la economía se está debilitando y se dirige a una recesión. Creo que ahora estamos todos en la misma página. Rebobinemos hasta la pregunta de ¿por qué diantres aún no ha comenzado la recesión a día de hoy si la pendiente de la curva de tipos se ha vuelto más pronunciada? Pues bien, cuando observamos dónde se encuentra la curva de tipos en el inicio de las últimas 4 recesiones, cada vez ha resultado un poco diferente. Por ejemplo, en 1989 y 2020, la recesión comenzó cuando el diferencial de la curva estaba en el 0,1%. En 2001, la recesión empezó cuando la curva de tipos estaba en el 0,5% y el inicio de la recesión en 2007 no tuvo lugar hasta que la curva de tipos se situó en el 1%. Por lo tanto, este área de aquí es la zona que podemos denominar caliente, donde típicamente comienzan las recesiones. Hoy la curva de tipos está en la mencionada zona caliente, sin duda, y por eso no podemos invalidar completamente a la curva de tipos como indicador de recesión. Sin embargo, si la hubiésemos tomado como tal en julio de 2007, cuando la curva de tipos estaba exactamente en el mismo nivel que hoy, habríamos tomado una decisión anticipada equivocada, porque la recesión no comenzó hasta que un aumento de la pendiente de la curva de tipos la hizo llegar al 1%. Si asumimos que lo mismo puede suceder de nuevo en esta ocasión, la curva de tipos podría seguir subiendo hasta enero de 2025 antes de que la recesión tenga lugar. Ahora bien,
Si la curva de tipos continúa subiendo más allá de este nivel en el próximo año y todavía no hemos entrado en una recesión, será entonces cuando podamos decir que la validez de la curva de tipos como indicador de recesión realmente se pone en entredicho. No obstante, esta es una forma demasiado mecánica y burda de ver la curva de tipos. Simplemente estamos observando unos niveles y comparando con los diferentes episodios que han acontecido a lo largo de la historia. Hay otra forma en la que podemos evaluar si la curva de tipos va a estar en lo cierto esta vez, y para ello debemos observar el mercado laboral de Estados Unidos, o más específicamente, las solicitudes iniciales de desempleo, o lo que es lo mismo, el número de personas que están solicitando la cobertura por desempleo semanalmente. Si este gráfico le resulta familiar, es porque lo es. Se trata de un reflejo casi exacto de la misma curva de tipos, y así ha sido desde la década de 1960. El 90% del tiempo, la curva de tipos sigue exactamente la misma senda que las solicitudes iniciales de desempleo. ¿Por qué sucede esto? Podríamos ir a preguntarle al señor Powell, Jerónimo para los amigos. Nosotros solo estamos fijándonos en las consecuencias. Es posible que se haya percatado de que las solicitudes iniciales de desempleo se han mantenido mejor de lo esperado, a pesar de que la curva de tipos está en ascenso. Consecuentemente, los dos indicadores no han estado moviéndose en la misma dirección. Cierto es que se trata de un comportamiento inusual, porque la mayoría de las veces, cuando se produce un aumento del diferencial de la curva de tipos al acercarnos a una recesión, es común observar que las solicitudes de paro aumentan, confirmando el movimiento de la curva de tipos. Por lo tanto, estamos ante dos escenarios potenciales. Escenario A, las solicitudes de desempleo no llegan a repuntar del todo y la curva de tipos termina finalmente reinvirtiéndose, lo que retrasaría la agenda de la recesión. Así ocurrió brevemente en 1999, cuando la curva de tipos aumentó, pero las solicitudes iniciales de desempleo continuaron en tendencia bajista. También sucedió brevemente en 2006. La curva de tipos subió, pero el mercado laboral se mantuvo fuerte y, como consecuencia, la curva de tipos volvió a invertirse. En ambos casos, la recesión no se manifestó de inmediato, sino un par de años más tarde. Por otro lado, en el escenario B, las solicitudes de desempleo comenzarían a aumentar en los próximos meses y se aproximarían a la curva de tipos. Por ejemplo, eso es exactamente lo que sucedió en 2007. El diferencial de la curva de tipos estaba aumentando, pero el mercado laboral seguía siendo bastante fuerte. La pendiente de la curva de tipos siguió acelerándose y eventualmente las solicitudes de desempleo acabaron subiendo, marcando el inicio de la recesión. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Escenario A o escenario B? Veamos. Hay muchos expertos que argumentan que la economía no está ni siquiera cerca de una recesión si atendemos a los niveles extremos de gasto del gobierno. Cierto, cuando observamos el gasto reciente del gobierno de Estados Unidos, una locura sin duda, está en niveles que prácticamente no hemos visto en la última década. Pero si rebobinamos ligeramente al pasado, vemos que el gobierno de Estados Unidos también estuvo gastando a manos rotas en el preludio de la recesión de 2008. Probablemente a menor ritmo que hoy, pero con todo, no fue suficiente para evitar la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Con eso queremos decir que mucho cuidado con el mantra de que la magia del gasto público de los gobiernos que nos hemos dado, por sí solo, puede hacer desaparecer una recesión. En juego de mercados, creemos que es más probable que suceda el escenario B, lo que significa que esperamos que las solicitudes de desempleo retomen la tendencia al alza, alineándose con la señal de la curva de tipos y que ese momento coincida con el inicio de la próxima recesión. Y si fuésemos a seguir un patrón similar al que ocurrió en 2007, podría tener lugar aproximadamente dentro de 3 meses. ¿Y qué significa este escenario para el mercado de valores de Estados Unidos, que está alcanzando máximos históricos? Es común ver caídas en el mercado de valores en los meses previos al inicio de las recesiones. Asimismo, ocurrió en el 2000 y en los meses previos a la recesión de 2007, y retrocediendo aún más en el tiempo, también vimos que el mercado de valores alcanzó su punto máximo mucho antes de las recesiones de 1974 y 1980. Esta es la razón por la que la mayoría de los inversores que creen que estamos muy cerca de una recesión se están volviendo bajistas en este momento. Después de todo, con solo unos pocos meses antes de que dé comienzo la recesión, las acciones deberían de estar cayendo, ¿no? Bueno, en realidad la historia nos enseña que el mercado de valores a veces
puede seguir subiendo hasta el último momento. Eso ocurrió en julio de 1990, en febrero de 1980 y también sucedió en septiembre de 1929. Por eso intentamos mantener cierta flexibilidad con nuestra estrategia de renta variable a día de hoy, no porque queramos recoger las migajas frente a una apisonadora, sino porque también somos conscientes de que podríamos estar equivocados acerca de la posibilidad de una recesión en los próximos meses.